Hay momentos en la vida donde descubres quiénes son realmente tus amigos. Momentos donde llamas a alguien que siempre contestaba y ahora el teléfono suena, y suena hasta que corta. Momentos donde mandas mensajes urgentes y solo ves el visto, pero ninguna respuesta. Momentos donde tocas puertas que antes se abrían de par en par y ahora ni siquiera te abren la cortina para ver quién es. Y Alejandro Moreno está viviendo exactamente eso. El hombre que durante años tuvo una agenda llena de contactos poderosos, que presumía tener amigos en todos lados, que se jactaba de poder llamar a quien fuera y que le contestaran, ahora está marcando números como loco y nadie, absolutamente nadie, le está abriendo la puerta. ¿Qué pasó para que todos le dieran la espalda al mismo tiempo? Porque esto no es normal. Cuando eres político y tienes problemas, siempre hay alguien que te echa la mano. Siempre hay un aliado que te defiende en público, aunque sea por compromiso. Siempre hay un compadre que te contesta, aunque sea para decirte que no puede ayudarte. Pero lo que supuestamente le está pasando a Alito es diferente. No es que le digan que no, es que ni siquiera le contestan. No es que le cierren algunas puertas, es que le cierran todas. No es que algunos contactos lo eviten, es que todos desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Y eso, créeme, solo pasa cuando algo muy grave está por explotar. Imagínate la escena. Alito en su oficina con su celular en la mano revisando su lista de contactos, esa lista que tardó décadas en construir, esa lista llena de nombres importantes, gobernadores, senadores, empresarios, líderes sindicales, gente con poder, gente que le debía favores, gente con la que había hecho negocios, gente que supuestamente era su círculo cercano, y empieza a marcar uno por uno y uno por uno. O no contestan o le dicen que están ocupados, o que mejor hablamos luego o que no es buen momento. Puras excusas, puras evasivas, puras negativas disfrazadas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que algunos de esos contactos fueron puestos ahí por él mismo. Alito ayudó a que mucha gente llegara a donde está. Les abrió puertas, les consiguió posiciones, les financió campañas, les dio recursos del partido, les hizo favores que ellos nunca podrían pagar. Y ahora que él necesita algo, ahora que él está en problemas, ahora que él es el que necesita ayuda, todos se hacen a un lado. Todos se olvidan de todo lo que les dio. Todos actúan como si nunca lo hubieran conocido. Qué conveniente, ¿no? Pero vamos entendiendo esto desde el principio. Alejandro Moreno Alito construyó su carrera política basándose en contactos, no en ideas, no en propuestas, no en servicio a la gente, sino en conocer a las personas correctas, en estar en las reuniones correctas, en hacer los favores correctos para las personas correctas. Así funciona la política tradicional mexicana. No importa qué tan capaz seas, importa a quién conozcas. No importa qué tan preparado estés, importa quién te deba favores. Y Alito entendió ese juego desde muy joven. Cuando era gobernador de Campeche, se dedicó a tejer redes, a hacer alianzas, a construir compromisos. Movía dinero de un lado a otro, aprobaba proyectos que beneficiaban a ciertos empresarios, daba contratos a las empresas de ciertos amigos, apoyaba candidatos que luego le deberían lealtad. Era un maestro del intercambio de favores, y con cada favor que daba agregaba un nombre a su lista de contactos, un nombre que supuestamente podría usar cuando lo necesitara. Y durante mucho tiempo funcionó. Cuando llegó a la dirigencia nacional del PRI en 2019, llegó precisamente por esos contactos, no porque fuera el más querido o el más capaz, sino porque conocía a la gente correcta, porque había hecho los favores correctos, porque tenía los compromisos correctos. Y una vez que llegó a la silla grande del PRI, esa red de contactos se expandió todavía más. Ahora tenía acceso a recursos nacionales, podía mover dinero a nivel federal, podía influir en candidaturas de todo el país. Podía hacer favores mucho más grandes. Y con cada favor más grande construía compromisos más fuertes. O eso creía él. Porque Alito cometió un error fundamental que cometen muchos políticos. Confundió conveniencia con lealtad. Pensó que la gente que le decía que sí lo hacía porque lo apreciaban, cuando en realidad lo hacían porque les convenía. Pensó que los que aceptaban sus favores lo hacían porque eran sus amigos, cuando en realidad lo hacían porque querían algo a cambio. Pensó que había construido una red de aliados cuando en realidad solo había construido una red de interesados.
Y ahora está descubriendo la diferencia de la forma más dura, porque cuando tú tienes poder, todos te buscan, todos quieren estar cerca de ti, todos te contestan el teléfono, todos aceptan reunirse contigo, no porque les caigas bien, sino porque eres útil, porque puedes darles algo, porque conviene tenerte de aliado. Pero cuando pierdes ese poder, cuando ya no eres útil, cuando ya no puedes dar nada, entonces todos esos supuestos aliados desaparecen y te quedas solo, completamente solo. Y eso es exactamente lo que supuestamente le está pasando a Alito ahora mismo. Durante años fue el hombre con el que todos querían quedar bien, el que tenía recursos, el que tenía influencia, el que podía mover fichas en el tablero político. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora Alito es visto como un político tóxico, como alguien con demasiados escándalos, como alguien que está siendo investigado por varios frentes, como alguien que probablemente está por caer. Y nadie quiere estar cerca de alguien que está cayendo. Nadie quiere que lo salpique cuando explote. Nadie quiere que los relacionen con él cuando salgan cosas más graves. Entonces, ¿qué hace Alito? Empieza a activar contactos antiguos, empieza a llamar a gente con la que no hablaba hace tiempo, empieza a buscar aliados en lugares donde antes no los necesitaba, empieza a hacer llamadas desesperadas, y supuestamente está recibiendo el rechazo más brutal que un político puede recibir: la indiferencia. Ni siquiera lo insultan, ni siquiera lo confrontan, simplemente no le contestan. Y en política, ser ignorado es peor que ser atacado, porque cuando te atacan significa que todavía eres relevante, que todavía representas algo, que todavía importas lo suficiente como para que gasten energía en ti. Pero cuando te ignoran, cuando ni siquiera se molestan en contestarte, eso significa que ya te dieron por muerto, que ya no existes, que ya no vales la pena. Y para un político con el ego de Alito, eso debe ser devastador. Y no hablamos de 1 o 2 contactos que no le contestan. Supuestamente son decenas, gente que él ayudó a llegar a donde están, gobernadores que él apoyó en sus campañas, senadores que él puso en las listas, empresarios a los que él dio contratos jugosos, líderes sindicales con los que negoció acuerdos. Todos, absolutamente todos, haciéndose a un lado, todos con el mismo mensaje implícito: ya no nos sirves, ahora eres un problema, no queremos nada contigo. Imagínate la desesperación. Llevas décadas construyendo una red de contactos, inviertes tiempo, dinero, favores en crear esas relaciones. Te aseguras de que cada persona con la que haces un trato entienda que algún día vas a cobrar ese favor. Y cuando llega ese día, cuando finalmente necesitas ayuda, todos te dan la espalda. Todos se hacen los que no vieron tu mensaje. Todos están muy ocupados para atenderte. Todos te prometen llamarte luego y nunca lo hacen. Y lo más humillante es que muchos de esos contactos ni siquiera se molestan en inventar excusas creíbles. Algunos directamente lo ignoran. Otros mandan a sus secretarias a decir que no están disponibles. Otros leen los mensajes y no contestan. Es un rechazo brutal. Es un mensaje clarísimo. Estás solo. Nadie va a ayudarte. Nadie quiere saber de ti. Pero Alito no se rinde fácil. Supuestamente ha intentado ir más allá. Ha intentado usar contactos intermedios. Dile a fulano que necesito hablar con él urgente. Coméntale a mengano que tengo que verlo. Avísale a sutano que es importante. Y los intermediarios regresan con el mismo mensaje. Dice que no puede. Dice que mejor no. Dice que ahorita no es buen momento. Puros rechazos, puras negativas, puros portazos en la cara. Y aquí está lo interesante. ¿Por qué todos le están cerrando la puerta al mismo tiempo? Porque en política, cuando todos hacen lo mismo simultáneamente, no es casualidad, es estrategia, es coordinación, es que alguien dio la orden. O mejor dicho, alguien mandó la señal de que ya no conviene estar cerca de Alito, la señal de que quien se le acerque va a quedar marcado, la señal de que es mejor tomar distancia antes de que sea demasiado tarde. ¿Y quién mandó esa señal? Esa es la pregunta del millón, porque para que toda una red de políticos, empresarios y operadores se pongan de acuerdo en aislar a alguien, tiene que haber una razón muy poderosa. Tiene que haber información que ellos saben y que nosotros todavía no sabemos.
Tiene que haber algo tan grave en camino que todos decidieron que es mejor correr que quedarse cerca cuando explote. Y Alito lo sabe. Sabe que ese rechazo coordinado no es casualidad. Sabe que algo se está cocinando. Sabe que hay información circulando en ciertos círculos que todavía no es pública, pero que está por serlo. Y sabe que todos esos contactos que ahora no le contestan ya se enteraron de lo que viene. Por eso huyen, por eso se esconden, por eso le cierran la puerta. Pero hay otra capa en todo esto, y es que muchos de esos contactos que ahora lo rechazan, también tienen cola que les pisen. También tienen negocios turbios. También tienen cosas que ocultar. Y probablemente les tienen más miedo a que Alito, sintiéndose traicionado, empiece a hablar. Porque si Alito decide abrir la boca y contar todo lo que sabe, todo lo que vio, todo lo que participó, puede hundir a mucha gente, puede revelar negocios sucios, puede exponer tratos cuestionables, puede señalar complicidades. Entonces, están en una posición muy delicada. Por un lado, necesitan tomar distancia de Alito para no quemarse cuando él caiga, pero por otro lado, no pueden rechazarlo tan brutalmente que lo empujen a la desesperación y decida llevárselos a todos con él. Es un equilibrio muy difícil, por eso muchos optan por la táctica del fantasma. No contestar, hacerse invisibles, esperar a que pase la tormenta, ni muy cerca para no quemarse, ni tan lejos para no provocarlo. Pero esa táctica del punto medio no funciona para Alito, porque él necesita ayuda real. Necesita que alguien salga a defenderlo públicamente. Necesita que alguien use su influencia para frenar investigaciones. Necesita que alguien mueva sus contactos para darle protección. Y nadie está dispuesto a hacer eso porque hacerlo sería declararse públicamente aliado de Alito. Y nadie quiere eso. Nadie quiere esa foto. Nadie quiere ese titular. Entonces, Alito está atrapado. Tiene información que podría usar como palanca. Tiene secretos que podría revelar para presionar, pero si lo hace, se convierte en un traidor. Y en política, ser traidor es peor que tener problemas éticos. Porque a las personas con irregularidades los pueden perdonar, pero a los traidores nunca. Si Alito empieza a hablar, si empieza a señalar, si empieza a revelar, entonces ya no solo estará acabado políticamente, estará acabado en todos los sentidos. Nadie, absolutamente nadie, volverá a confiar en él para nada. Pero si no habla, si se queda callado, si aguanta el golpe solo, entonces se queda sin ninguna carta para jugar, sin ninguna palanca para negociar, sin ninguna forma de defenderse. Es una trampa perfecta. Hable o no hable, pierde. Amenace o no amenace, pierde. Presione o no presione, pierde. No tiene salida. Y esa falta de salida la pueden sentir todos sus contactos. Por eso nadie le contesta. Porque saben que Alito está en una posición desesperada y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Y nadie quiere estar cerca cuando eso pase. Nadie quiere ser el que recibió la última llamada de Alito antes de que todo explotara. Nadie quiere que después los investigadores pregunten: ¿y usted qué hablaba con Alito en esos días? Nadie quiere esa exposición. Además, hay otra razón por la que todos le están cerrando la puerta, y es que muchos de esos contactos ya están buscando acomodarse con quien venga después. Ya están construyendo puentes con el siguiente dirigente del PRI. Ya están ofreciendo su lealtad a otros, ya están asegurando su futuro político. Y parte de asegurar ese futuro es demostrar que nunca fueron realmente cercanos a Alito, que solo fue relación de trabajo, que nunca hubo amistad verdadera, que siempre tuvieron dudas sobre él. Es la clásica reescritura de la historia que pasa en política. Cuando alguien está cayendo, todos empiezan a recordar que nunca confiaron mucho en él, que siempre supieron que algo raro tenía, que nunca fueron tan cercanos como se pensaba. Es una forma de lavarse las manos, de salir limpios, de posicionarse del lado correcto de la historia, aunque sea mentira, aunque hace apenas unos meses le juraban lealtad eterna. Y Alito tiene que estar viendo todo esto. Tiene que estar leyendo declaraciones de gente que antes lo defendía y ahora dice que siempre tuvo reservas. Tiene que estar viendo cómo antiguos aliados ahora dan entrevistas diciendo que el PRI necesita renovarse. Tiene que estar escuchando a gente que él puso en sus puestos ahora pidiendo un cambio de dirigencia. Y todo eso mientras ninguno le contesta el teléfono. La hipocresía es brutal, pero así funciona la política.
Nadie quiere estar del lado perdedor. Todos quieren estar del lado que va a ganar. Y ahora mismo es clarísimo que Alito va perdiendo. Entonces todos corren al otro lado. Todos se suben al barco que no se está hundiendo. Todos abandonan a Alito como ratas que huyen del barco. Y él se queda ahí, viendo cómo todos los que construyó, todos los que ayudó, todos los que elevó, ahora le dan la espalda. Y lo más triste, o lo más irónico, es que Alito probablemente hizo exactamente lo mismo en el pasado. Probablemente también le dio la espalda a gente que estaba cayendo. Probablemente también dejó de contestarle a contactos que ya no le servían. Probablemente también se subió al barco ganador abandonando a los que se hundían. Ahora le están devolviendo la jugada. Ahora él es el que se está hundiendo. Ahora él es el contacto que ya no sirve. Ahora él es el que todos evitan. Y debe doler. Debe doler muchísimo descubrir que todos esos años de construir contactos, de hacer favores, de crear compromisos, no significaron nada. Que todo era puro negocio, que nadie te apreciaba realmente, que todo era transaccional, que en cuanto dejaste de ser útil dejaste de existir para todos. Debe ser una lección brutal de humildad, una lección sobre la naturaleza real de la política, una lección que Alito está aprendiendo de la peor manera posible. Pero más allá del drama personal de Alito, hay algo que nosotros como ciudadanos tenemos que entender, y es que este rechazo coordinado que está recibiendo nos dice mucho sobre lo que está por venir. Nos dice que hay información seria circulando en círculos de poder. Nos dice que probablemente hay investigaciones avanzadas que están por hacerse públicas. Nos dice que algo grande está por explotar, porque si no fuera así, si Alito solo fuera un político impopular, pero sin peligro real, algunos contactos le seguirían contestando. Algunos todavía mantendrían la relación por si acaso. Pero cuando absolutamente todos le cierran la puerta al mismo tiempo, es porque todos saben algo. Todos tienen acceso a información que nosotros todavía no tenemos. Y esa información debe ser muy grave. Debe ser lo suficientemente grave como para que gente que le debe favores enormes a Alito prefiera arriesgarse a su enojo que estar cerca de él. Debe ser lo suficientemente seria como para que empresarios que hicieron fortuna, gracias a contratos que Alito les dio ahora, ni siquiera le contesten el teléfono. Entonces, sí podemos compadecernos de Alito viéndolo llamar desesperadamente a contactos que no le contestan. Podemos sentir un poco de lástima viendo cómo le cierran todas las puertas, pero también tenemos que entender que probablemente se lo merece. Que probablemente hizo cosas tan graves que hasta la gente que le debía todo prefiere abandonarlo. Que probablemente los escándalos que conocemos son solo la punta del iceberg de lo que realmente hizo. Porque en política mexicana, para que todos te abandonen al mismo tiempo, tienes que haber hecho algo realmente grave. Tienes que haber cruzado líneas que ni siquiera en este país tan acostumbrado a las irregularidades se perdonan fácilmente. Tienes que haber tocado intereses tan poderosos que ahora todos prefieren sacrificarte a ti antes que arriesgarse ellos. Y eso es lo que supuestamente hizo Alito. Cruzó demasiadas líneas, tocó demasiados intereses, se creyó demasiado intocable y ahora está pagando el precio. Y nosotros, los ciudadanos comunes, tenemos que estar muy atentos a lo que viene. Porque este aislamiento total de Alito no es el final de la historia. Es apenas el capítulo previo al final. Es la señal de que algo está por explotar. Es el momento de calma antes de la tormenta. Y cuando esa tormenta llegue, cuando finalmente salga a la luz todo lo que supuestamente hizo Alito, vamos a entender por qué nadie quiso estar cerca de él en estos momentos finales. Mientras tanto, Alito sigue intentando, sigue marcando números, sigue mandando mensajes, sigue tocando puertas, porque la desesperación no entiende de dignidad. Cuando estás ahogándote, te aferras a cualquier cosa. Y Alito se está ahogando, se está hundiendo y está buscando desesperadamente algo, lo que sea, a lo que aferrarse. Pero no encuentra nada, solo encuentra puertas cerradas. Solo encuentra teléfonos que no contestan. Solo encuentra mensajes sin respuesta. Y cada rechazo debe ser como un clavo más en su ataúd político. Cada puerta que le cierran debe confirmarle lo que probablemente ya sabe, pero no quiere aceptar, que se acabó, que ya no tiene aliados, que ya no tiene a dónde ir, que ya no tiene cómo defenderse, que está completamente solo en esto, y que lo que venga, lo va a tener que enfrentar solo,
sin ayuda, sin respaldo, sin nadie que salga a dar la cara por él. Porque ese es el destino final de muchos políticos que se creyeron todopoderosos. Terminan solos, abandonados por todos los que alguna vez les juraron lealtad, rechazados por todos los que alguna vez se beneficiaron de ellos, ignorados por todos los que alguna vez los buscaban, y tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos sin ningún escudo que los proteja, sin ningún contacto que los salve, sin ninguna red que los sostenga cuando caen. Y Alito está cayendo. Ya empezó la caída. Y por más que intente activar contactos, por más que busque ayuda, por más que toque puertas, nadie lo va a detener, porque todos decidieron que es mejor dejarlo caer, que es más seguro verlo desde lejos, que es más conveniente actuar como si nunca lo hubieran conocido. Y esa decisión colectiva de abandonarlo es la señal más clara de que el final está cerca. Lo irónico es que Alito dedicó toda su carrera política a construir ese tipo de redes, a crear esos contactos, a generar esos compromisos. Pensaba que esa era su seguridad. Pensaba que mientras tuviera esos contactos, siempre tendría manera de salvarse. Pensaba que siempre habría alguien que le debiera lo suficiente como para ayudarlo cuando lo necesitara. Pero descubrió algo que muchos políticos descubren demasiado tarde, que en política no hay amigos, solo hay intereses. Y cuando dejas de representar un interés favorable y te conviertes en un interés peligroso, todos desaparecen. Esa es la lección más dura que Alito está aprendiendo ahora mismo. Que todo lo que construyó era una ilusión. Que todos esos contactos que presumía eran solo relaciones de conveniencia. Que toda esa red de poder que creía tener era solo una red de oportunistas esperando el momento de saltar al siguiente barco. Y ese momento llegó. Todos saltaron y él se quedó solo en un barco que se hunde. Y para nosotros, los que observamos desde afuera, esto debería ser una lección también. Una lección sobre cómo funciona realmente el poder en México. Una lección sobre la verdadera naturaleza de las relaciones políticas. Una lección sobre lo que realmente une a estos círculos de poder. No la lealtad, no la amistad, no los valores compartidos, solo el interés, solo la conveniencia, solo el beneficio mutuo. Y cuando ese beneficio ya no existe, tampoco existe la relación. Por eso, cuando veas a un político presumiendo sus contactos, sus amigos poderosos, su gran red de influencia, recuerda esta historia. Recuerda a Alito intentando desesperadamente activar todos esos contactos y recibiendo solo silencio. Recuerda que todo ese poder que presumen es prestado, es temporal, es condicional. Y en el momento que las condiciones cambien, todo desaparece. Las amistades desaparecen, las lealtades desaparecen, los contactos desaparecen, y te quedas solo. Alito lo está viviendo ahora y probablemente muchos otros políticos lo van a vivir en el futuro, porque este es el patrón, este es el ciclo. Subes con ayuda de muchos, te mantienes mientras les sirves, y caes completamente solo cuando ya no eres útil. Es brutal, es despiadado, pero es real. Es la verdadera cara del poder político mexicano. Una cara que Alito conocía muy bien cuando él era el que estaba arriba, y ahora la está redescubriendo desde abajo. Y mientras Alito sigue intentando tocar puertas que no se abren, el resto del país espera. Espera a ver qué va a pasar. Espera a ver si finalmente va a haber consecuencias. Espera a ver si las investigaciones van a proceder. Espera a ver si esta vez va a ser diferente, porque hemos visto esta película muchas veces. Político en problemas. Todos lo abandonan. Parece que va a caer, y al final encuentra una salida. Negocia algo. Llega a un acuerdo. Se va tranquilo con lo que tomó de manera inapropiada, y todo queda en nada. Pero esta vez siente diferente. Esta vez el rechazo es más absoluto. Esta vez el aislamiento es más completo. Esta vez parece que no hay salida. Pero no podemos confiarnos. No podemos bajar la guardia. Porque estos políticos siempre encuentran la manera. Siempre tienen un as bajo la manga. Siempre hay una puerta trasera que nosotros no vemos. Y Alito, con toda su experiencia, con todo lo que sabe, con toda la información que tiene, puede que todavía tenga alguna carta que jugar. Por eso tenemos que estar atentos. No podemos permitir que esto termine como siempre. No podemos permitir que en unos meses
Alito esté tranquilo en alguna de sus propiedades millonarias, mientras nosotros nos olvidamos de todo. No podemos permitir que el rechazo actual de todos sus contactos sea solo temporal hasta que pase la tormenta, y luego todos vuelvan, como si nada. Tenemos que mantener la presión, tenemos que seguir exigiendo justicia, tenemos que asegurarnos de que esta vez sea diferente porque cada vez que permitimos que un político con irregularidades se escape, estamos mandando el mensaje de que está bien tomar fondos de manera inapropiada, de que está bien abusar del poder, de que total nunca pasa nada. Y ese mensaje es el que ha envenenado la política mexicana durante décadas. Es el mensaje que necesitamos cambiar. Y la única forma de cambiarlo es exigiendo que esta vez sí haya consecuencias, que esta vez el político con problemas éticos no se escape, que esta vez la justicia funcione. Y aunque Alito esté recibiendo portazos de todos sus contactos, aunque nadie le conteste el teléfono, aunque esté completamente aislado, eso no es suficiente porque el aislamiento político no es justicia, el rechazo social no es justicia, la humillación pública no es justicia. La justicia es que enfrente las consecuencias legales de lo que supuestamente hizo. La justicia es que devuelva lo que tomó de manera inapropiada. La justicia es que enfrente responsabilidad legal si es culpable. Y para eso necesitamos que las investigaciones sigan, que los fiscales hagan su trabajo, que los jueces actúen con imparcialidad, y nosotros tenemos un papel en eso. Nuestro papel es no olvidar, es seguir señalando, es seguir compartiendo la información, es seguir haciendo ruido. Porque ellos cuentan con nuestro cansancio, cuentan con que en unas semanas ya estaremos hablando de otro escándalo, y nos olvidaremos de Alito. Cuentan con que nuestra atención es corta, cuentan con que nos distraemos fácil, y tenemos que demostrarles que se equivocan. Entonces, sí es satisfactorio ver cómo todos le cierran la puerta a Alito. Es gratificante saber que está desesperado llamando a contactos que no le contestan. Es reconfortante confirmar que todos lo abandonaron, pero no es suficiente. No podemos conformarnos con eso. Tenemos que ir más allá. Tenemos que exigir que haya justicia real, que haya consecuencias legales, que haya responsabilidad para los responsables. Y la historia de Alito tocando puertas que no se abren debería quedarnos como recordatorio. Recordatorio de que el poder político es una ilusión, de que los contactos son temporales, de que la lealtad en política no existe. Pero también debería quedarnos como motivación. Motivación para seguir exigiendo cambios, para seguir pidiendo transparencia, para seguir luchando por un México donde las personas con comportamiento inapropiado enfrenten consecuencias. Porque mientras nosotros sigamos alzando la voz, mientras sigamos exigiendo rendición de cuentas, mientras sigamos recordando lo que estos políticos hicieron, ellos no van a poder escapar tan fácilmente. Van a tener que responder, van a tener que dar explicaciones, van a tener que enfrentar consecuencias. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que México merece. Así que no te quedes callado. Comparte esta información. Comenta qué piensas sobre todo esto. Dile a la gente lo que está pasando. Porque entre todos podemos lograr que esta vez sea diferente. Entre todos podemos lograr que Alito no se escape. Entre todos podemos lograr que haya justicia. Déjame tu comentario aquí abajo. Dime si crees que Alito va a encontrar algún contacto que le abra la puerta, o si ya está completamente solo. Dime qué piensas que va a pasar ahora. Dime si crees que va a haber justicia, o si todo va a quedar en nada como siempre, porque tu opinión importa, tu voz cuenta. Si este video te pareció interesante, dale like. Si crees que más gente necesita saber esto, compártelo con tus contactos. Y si quieres seguir informado sobre lo que realmente pasa en la política mexicana, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque no vamos a dejar que esto se olvide. No vamos a permitir que Alito se escape y no vamos a parar hasta que haya justicia. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuando un político toca 1000 puertas y ninguna se abre, es porque 1000 personas ya saben algo que nosotros estamos por descubrir. Mantente atento, esto apenas empieza. Hasta la próxima.